Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Toda la comunidad Tanto por Hacer. Es un gusto saludarlos. Estamos en vivo por Facebook Live. Por favor, quédense. Tenemos hoy una invitada maravillosa, Paulina Vieites, está con nosotros. Hola, Lau. Gracias, Pau, por venir con nosotras, de Gracias verdad. por invitarme. No, qué maravilla tenerlos. Es un ejemplo de verdad de una mujer increíblemente fuerte. Es una comunicóloga, es escritora, tiene una fundación. Bueno, esta señora tiene una cantidad de energía y una cantidad de trabajo que hace que, por favor, cuéntanos más un poquito de ti. Pau, yo sé que hay muchos de sus seguidores aquí en redes. Hola a Cuéntanos, por todos. favor. Gracias de verdad por la Gracias a bienvenida. ti. Gracias, Gloria. Gracias a todas por hacer posible esto. Felicísima de poder compartirles un poco mi testimonio de vida, pero sobre todo contar un poco de lo que hacemos con Quiérete. Y yo sé que toda esta etapa que están pasando las mujeres que están conectadas y quienes están acompañando a las pacientes es difícil. Claro. Es una etapa que nos pone a prueba en muchos sentidos, que apela a nuestro más profundo sentido de valentía, de coraje y que no es fácil, pero que a la vez creo que se puede vivir con bastante mayor solvencia emocional que la que nos hacen creer, Lau. Creo que cuando te dicen que tienes cáncer hay un estigma que viene de la mano con eso, que tiene que ver con que es casi karmático, con que es tú eres culpable por no haberte cuidado o por albergar emociones que no venían al caso. Entonces te empiezan a invadir tantas cosas, tantos pensamientos y tantas recomendaciones de la gente que sé que nos quiere y nos ha querido y que quieren ayudar, pero entonces tú te ves sobrepasada, ¿no? Emocionalmente y no sabes por dónde caminar. Entonces creo que sí hay que escuchar primero, por supuesto, a los expertos, ir de la mano con los doctores siempre, pero después también hay un acompañamiento bonito que podemos hacer quienes hemos transitado por la enfermedad para poder aconsejar de la mejor manera lo que tú ya viviste. Claro, por supuesto. Creo que nadie experimenta en cabeza ajena, pero sí que puedes acompañar, sobre todo de alguien que lo vivió y, por supuesto, de fundaciones como CIMA, que ha hecho una labor tan maravillosa durante ya 16 años y las que intentamos replicar modelos que nos sirvieron a nosotros, ¿no? Entonces, qué bueno, felicito a Tanto por Hacer y a CIMA por enlazar de esta manera, además ya tan moderna en los Facebook Lives y así, a tantos pacientes. ¿No? Y con invitadas de verdad tan maravillosas como tú, nosotros pues encantados, porque de verdad es muy enriquecedor tu experiencia, lo que haces. Quiero que nos platiques un poquito de tu fundación. Te voy a hacer un montón de preguntas. Vale, yo estoy lista. ¿Están listas ustedes pero ahí? Sí, sí me gustaría saber un poquito, ¿no? Platícanos, ¿quién es Paulina Vieites? Cuéntanos un poco de ti. Pues mira, yo soy chilanga, vengo de una familia que es refugiada de la Guerra Civil Española, básicamente de españoles de los dos lados, y bueno, he intentado toda mi vida ser una mujer independiente, desmarcarme un poco también de los convencionalismos sociales. Yo fui educada de una manera muy estricta y de pronto me he dado cuenta que la vida es mucho más libre y que te lleva por lugares insospechados y no todo es predecible. Y uno de esos ejemplos es la enfermedad. Uno nunca cree que le va a pasar, siempre tienes esta conciencia de que en tu alrededor está sucediendo. Además, en mi familia ha habido mucho cáncer a lo largo de los años, por desgracia, y yo lo tenía en el radar, pero no pensaba que yo lo iba a vivir, ¿no? He trabajado toda mi vida, soy una profesionista independiente, como dijo Lau, ahora soy además escritora, llevo proyectos de comunicación, pero sobre todo en este aprendizaje después de 9 años de haber pasado por cáncer y haberlo encarado pues, de la mejor manera, muchísimas cosas que he aprendido en el camino. Y fíjate qué interesante, cuando me enfermé, siempre tuve la conciencia, no les sé decir por qué, si es porque yo soy comunicadora, me caía algo que me decía que yo iba a ser una voz, que siempre tenía que ser una voz para poder comentar lo que me había pasado y ayudar a esta sensibilización empática, porque aunque muchísima gente trata de ayudar a esta causa, creo que no lo puedes expresar igual, salvo que lo hayas vivido. Cuando lo has vivido, puedes entrar a fondo de otra manera y entender lo que está pasando el paciente porque lo viviste en carne propia, ¿no? Claro. Entonces, esa ha sido, digamos, mi misión, poder agradecer a través de la Fundación Quiérete la vida y la oportunidad que yo he tenido de estar aquí y después volverme alguien que facilite esta comunicación de las cosas que nos inquietan. Claro. ¿Qué es Fundación Quiérete? Platícanos, por favor. Quiérete está dedicada a
fomentar, digamos, la dignidad y la autoestima a los pacientes que están pasando por cáncer, cualquier tipo de cáncer. Esto surgió porque yo me traté con una doctora muy consciente de lo que implica, sobre todo para las mujeres, todos estos cambios físicos que sufrimos durante los tratamientos derivados de las quimioterapias, de las radios, de las mismas cirugías cuando son totales, ¿no? Que te quitan, por ejemplo, los pechos, etcétera. ¿Con qué te enfrentas? Entonces, ella muy humanamente piensa siempre en conectar a unos pacientes con otros, que a los pacientes que ya van un poco más avanzados en sus tratamientos y les han ido sucediendo estas cosas, que puedan apoyar a los que empezamos. Entonces, así me presentó a mí, a Vero Mateos, a quien le mando un beso enorme, más joven que yo, que ya llevaba como 6 meses de adelanto en los tratamientos y tuvimos el mismo tipo de cáncer. Un cáncer muy agresivo, pero que era muy proclive al éxito en las quimioterapias y en la recuperación, ¿no? A través de la ayuda de las quimios. Y entonces ella me fue contando cosas que le iban pasando, ¿no? En su interior sobre todo, y cómo lo iba encarando externamente, ¿no? Y fue muy, muy chistoso, Lau, porque cada una lo vivimos de diferente manera y aunque nos acompañábamos siempre, íbamos tomando distintas decisiones y creo que eso es lo primero que les podría decir como el consejo número 1. Perdón que haga este paréntesis, pero hace poquito cumplí mis 9 años de haberme curado y puse el decálogo, las 10 cosas que había aprendido del cáncer o las 10 cosas que me habían dejado el cáncer. Y una de las 10, espero recordar todas, pero sí, claro. Y eso nos va a ayudar a repasar seguramente lo que quieres conversar, pero una de las 10 es que cada caso es individual, que nunca debes permitir compararte ni que nadie te compare con otro paciente. Cada cuerpo es distinto, cada tratamiento es diferente para cada persona y eso es bien importante entenderlo porque si no, la parte negativa es que te contaminas de cosas que a veces ni te corresponden, te llenas de información creyendo que te va a pasar, que ya te vas a enfermar igual que el otro que tuvo una recurrencia o una metástasis o lo que sea. Entender que tu cuerpo reacciona distinto a los demás cuerpos y que el chiste es conocer. Y fíjate, perdón que te interrumpa, sí. Eso es algo que sucede muchísimo cuando dan el diagnóstico por primera vez, ¿no? Escuchan la palabra cáncer y este estigma del que tú nos hablas es al primo o al vecino o al amigo le pasó y entonces les platican la experiencia como Exacto. Si fuera ley de vida. Ley ¿no? de vida, sí. Y entonces tú ya el paciente ya está inclusive autogestionándose de que le va a pasar, ¿no? Cuando sí. En realidad hay pacientes en donde entran a quimio, no se les cae el cabello, hay pacientes que entran a quimio, no tienen náuseas, vaya, cada cuerpo responde de una manera tan diversa. Y el chiste es conocerte, ¿no? Y volviendo a esto que me preguntabas de Quiérete, ¿por qué surgió? Fue eso precisamente, que nos dimos cuenta que era tremendo encarar la pérdida de pelo, de cejas, de pestañas y eso, pero sobre todo mucho más profundamente tiene que ver con la autoestima y con la dignidad. Y lo que hace Quiérete es hacer comprender a las pacientes que se puede mantener la autoestima y la dignidad aún a pesar de estar pasando por los tratamientos, ¿no? Y eso es muy importante porque tú tienes en ti ese poder, si lo pudiéramos llamar así, esa fuerza de decir, ¿cómo me voy a presentar ante este reto? Es mucho más allá que un asunto cosmético. Tiene que ver con cómo me voy a cuidar yo, con conocerme yo, con entender a mi cuerpo y hacerle caso yo, independientemente de todo lo que me digan alrededor y de los consejos que son preciadísimos y que la verdad la mayoría de las veces son bien intencionados y ayudan mucho, cómo yo puedo aprender a conocer mi cuerpo, a comprender estos cambios, a aceptarlos y a pararme frente al espejo y decir, ya estoy en esto y lo voy a encarar con toda valentía. Y yo lo que hablo mucho en los viernes de belleza, que ahora ya les contaré que organizamos, es que hay algo mucho más allá que tiene que ver con tu sentido de valor personal. Cómo te presentas tú ante el espejo y entender que la enfermedad es un tránsito por el que tienes que pasar, pero no eres tú. Tú no eres la enfermedad. Y lo que pasa culturalmente es que la gente cree y todo te llama para allá, es que tú ya te conviertes en el enfermo. Entonces, por tanto, eres la enfermedad. Y esto es una cosa muy grave porque entonces si eres el enfermo, como estás pasando por tanto sufrimiento, por ejemplo, no tienes derecho a reírte, no tienes derecho a la alegría. Tiendes a creer todo de una manera maniquea en el sentido de aquí ya se acabó todo para mí. Yo ya perdí todo el sentido de mi trabajo, de mi familia, de mis logros, porque al fin y al cabo me voy a morir.
o porque al fin y al cabo el cáncer va a acabar conmigo. Y entonces, si tú te compras esta idea de que eres la enfermedad, inmediatamente estás atentando contra tu posibilidad de vida, porque nadie puede determinar, solo Dios, en el Dios que quieran y a nivel espiritual, cuándo nos toca irnos. Entonces, hay gente que ustedes lo saben como yo, que estamos en esto todo el día, que su diagnóstico es que van a vivir un mes y viven 10 años más, claro, o 15. Claro. O los que parecía que todo iba bien, se les complicó por una afección que ellos tenían que se cuatrapeó ahí y mueren. Entonces, no hay nada determinado. Tú tienes que aprender a vivir día a día con ese valor y con esa alegría de agradecer lo que tienes y no pensando que todo se te negó. Claro. Y entonces ves a los demás y dices, claro, es que no se están dando cuenta de lo que yo estoy viviendo. Claro, qué injusta es la vida porque me tocó a mí y no a otros, ¿no? Y dices, no, o sea, cada quien tiene su historia individual, su desarrollo de enfermedad, pero sobre todo aprender a que nada te quita tu derecho a ser feliz, a estar en paz, a luchar por lo que a ti te gusta y te mueve. Creo que eso es muy importante y tiene que ver con eso, con la dignidad de ser humano. Eso me gusta. Fíjate que regularmente en estos grupos de apoyo que damos en diferentes fundaciones, tenemos Fundación CIMA, se los repito de todos modos, para cáncer primario, secundario y metástasis, sí. Perdón, denme unos minutitos. Es que estoy distrayendo al lado porque sí. ¿Qué creen? Que dice, la batería se está agotando. Entonces, sí. Si no conectamos la compu, nos vamos a quedar sin batería. Ustedes perdóname que te distraje, mi lado. No es fallo técnico. Aquí estamos al pendiente de todo. Se acaban las energías. Gracias. Pero entonces, Milán, se comentaba justamente que los grupos de apoyo, es esto que tú mencionas que también hace Quiérete, también lo hacemos acá en Fundación CIMA, para cáncer primario, para cáncer metastásico, inclusive para los familiares, ¿no? Porque toda la red se ve afectada, claro. Sí. ¿No? Y me gusta porque nosotros trabajamos con autoestima, trabajamos con herramientas, trabajamos con comunicación asertiva, con límites, que de repente, pues al final la gente trae una dinámica, ¿no? Y esa dinámica tiene que cambiar. Pero me gusta la palabra que dices, dignidad. Regularmente no es algo que lo tratemos como tan común, ¿no? Lo tomamos como algo como muy lejano, no sé, la palabra dignidad es algo como muy lejano, como alguien que lo trabaja muchísimo, pero lejano, fuera del alcance. Cuéntame cómo es el concepto de dignidad que manejas. Platícanos a todos para que estemos claros. Yo creo que la dignidad tiene que ver con tu ser individual y con el respeto a la dignidad del otro. Te estaba poniendo el ejemplo de Vero y yo para ir cerrando esto que abrimos, cómo lo encaramos de manera distinta. Por ejemplo, Vero, ella decidió no usar peluca, siempre usar máscaras. Y tiene unos ojos divinos, almendrados maravillosos, es una guapura. Y entonces se ponía unas máscaras que se las hacía con un moño, se pintaba muy bonito y siempre iba súper coqueta, pero ella decidió no usar peluca. Yo, al contrario, decidí usar una peluca desde el principio, solo me ponía, ya saben, mis protectores y eso para la noche, pero siempre de alguna manera estaba yo con mi peluca y aproveché para cambiar de look. Ya como ven mi pelo güero, pues me puse un pelo cortito, lacio, color café. Jugué también con esa posibilidad de ser alguien distinto y de ver cómo me veía. Y eso creo que también tiene que ver con eso, yo decido para mí lo que a mí me gusta, lo que me conviene más, y así le fue pasando a Vero y otras millones de mujeres que hemos transitado por esto, experimentar en ti y mantener este sentido de que nadie decide por ti más que tú, que siempre tienes que estar apoyada por tu red de médicos y te tienes que sentir a gusto con lo que ellos te están recomendando, hacérselo saber a tus familiares y a tus amigos y preservar esto que tiene que ver con el cuidado de ti, tu cuidado personal. Eso es algo que yo he experimentado en las salas de belleza de Quiérete, que ahorita se las detallo. Siempre las pacientes llegan pues con sus cubrebocas, algunas nada más con mechones de pelo que no se han terminado de rapar y no se han animado, por supuesto sin maquillar, porque te digo, porque no tienes a lo mejor cara ni fuerza ni nada para presentarte o para pensar en otra cosa. Pero nunca olvidar que tienes que hacer un trabajo personal para tú estar contenta contigo, ¿no? Entonces se dejan de vestir bonita, se dejan de sentir coquetas, se dejan de sentir como mujeres, en cierto sentido, con todo lo que tiene que ver con nuestra coquetería femenina. Que no tiene que ver con la falta del seno, con la falta
de cabello. Absolutamente, pero Claro. es bien difícil, Lau, porque la sociedad determina, parece que estamos determinados, que quienes somos está determinado por cómo nos vemos. Entonces, si en un momento dado te sales del patrón acostumbrado de lo que es la belleza o la apariencia, todo el mundo se espanta. Cuando vemos un enfermo de cáncer, decidimos no mirar, nos cuesta trabajo verlo a la cara, nos confronta, ¿no? Nos confronta con la posibilidad de que nosotros podríamos estar ahí, podríamos estar calvos, podríamos estar dolientes, podríamos estar sufrientes y no nos gusta verlo, ¿no? Entonces, la otra cara de la moneda es cómo se presenta ante el mundo este paciente con cáncer. Si tienen, evidentemente, yo aquí no estoy diciendo que no haya un esfuerzo enorme por conservar tu trabajo, salir adelante a pesar de tus dolores, encarar los tratamientos y poder ir solventando todos los efectos secundarios en el día a día. Pero un complemento importante de la autoestima, y eso se ha medido a lo largo de todos los años que se estudia el cáncer, tiene que ver precisamente con el cuidado de tu ser ante el mundo, ¿no? Y yo creo que van de la mano. Como yo lo ponía en Twitter cuando los invité a que se unieran a esta conversación, ¿cuál es el maquillaje mejor para este momento del cáncer? No se los voy a decir, para que queden conectados hasta el final, pero me recuerdas, aunque les aconseje cuál es el mejor maquillaje. Ahorita voy. Déjame voy con comentarios Sí. por parte de nuestros seguidores. Rocío Sánchez dice, me encantó la palabra dignidad, así se sienten los cambios físicos. Una pérdida de dignidad y no solo de un seno o pelo. Saludos, Rocío. Gracias, Rocío. María Vázquez dice, Paulina, te escucho y me anima tu entusiasmo, pero ¿qué sentiste con tu pérdida y cómo enfrentaste esos cambios? ¿Qué te decías en tus momentos más difíciles emocionalmente? Pues mira, para mí, que hay una historia que siempre cuento. ¿Cómo se llama quien nos preguntó? María Vázquez. Hola, María. Mira, hay una historia que siempre cuento que creo que es buenísima, que tiene que ver con mi mamá, que es una todoterreno maravillosa que tiene 83 años, a quien amo y se llama Rosita. Pues Rosita, yo solo tengo una hermana menor y nos decía a mi hermana menor y a mí que lo único que nosotras teníamos bonito, imagínense qué cruel, era el pelo. Y entonces, niñas, ustedes, lo único bonito que tienen es el pelo, siempre se lo tienen que cuidar. Entonces yo crecí, imagínense, con esta idea de que lo único que yo era así era mi pelo. Imagínense cuando me dicen que voy a perder el pelo. Entonces, hay una conexión directa, hay una asociación directa con esto que yo les comentaba. ¿Cómo te presentas ante el mundo si lo que crees que es tu valor tiene que ver con la apariencia? Entonces, para mí fue muy fuerte. Primero, empezar a encarar esta pérdida de pelo paulatina que ustedes que lo han sufrido, lo están sufriendo, lo saben y es bien dura. Tiene que ver con que se te va cayendo, que tú te resistes, que no quieres raparte, que crees que te va a durar más. Ahora, acuérdense que hay diferentes tipos de tratamiento, depende del cáncer y que no todas las quimios quitan el pelo, pero bueno, a mí me dieron 16 quimioterapias y por supuesto estaba perdiendo el pelo. Entonces, me tardé mucho primero, Lau, en decidirme, bueno, en encarar que lo estaba perdiendo, ¿no? Te digo, con esta cosa irónica de que mi mamá siempre decía, niñas, lo único bonito es el pelo, y entonces yo, qué horror, me voy a quedar sin mi pelo. Y después, darme cuenta que iba a ir pudiendo, un poco con el ejemplo de Vero, pudiendo jugar, por ejemplo, con ciertos tipos de mascaras, con algunas bandas. El pelo de atrás fue el que más me quedó hasta el final, entonces como que todo lo de adelante cubrírmelo. Pero sabes que sí sufrí, Lau, porque si yo hubiera sabido la inmensa libertad que se siente cuando te rapas, que ya dices, además voy a tener después un pelo nuevo, estoy fresca, estoy limpia, mi cuero cabelludo está sano, lo cuido, o mi cabeza, fue una maravilla cuando me decidí, pero sí, por supuesto, María, que sufrí y lo sufrí muchísimo, y yo es lo primero que hago, ¿no? Cuando ya sabes que se te está cayendo el pelo, cortártelo lo más cortito que se pueda, para mí sería una recomendación indispensable, o sea, casi córtenselo como hombre, como de moda, háganse sus looks punks y eso, y que lo que se te vaya cayendo no lo notes tanto, sea poquito, hasta que después ya te rapes. Ahora, la gran noticia de todo esto es que en el momento que acabas las quimios, en ese momento te empieza a salir otra vez el pelo, y es una sí, ya saben, apenas una sombrita y pelosita, y después, en una semana, ya tienes un poquito, y en 2 otra, y no sé qué, y entonces sí creo que es un proceso durísimo, pero que también es un proceso que tiene un fin, que es que todo se renueva. Así como matan las células malas, las células buenas, el chiste es que
tengan este espacio Claro. en la nueva posibilidad de cuerpo sano y todo va saliendo sano. Miren yo ya qué pelo y estuvo chistosísimo porque ¿qué creen que me pasó? Que cuando ya me empezó a crecer Lau y ya no me quiero entretener para que haya más preguntas, pero estuvo muy divertido porque fíjense que cuando me empezó a crecer me salieron 2 rayas de canas aquí enormes. Entonces me veía yo pues como una persona mucho más mayor y de repente cosas buenas de así. Entonces decidí, me lo voy a pintar, pero como es un pelo nuevo, me lo voy a pintar con henna, porque para que sea natural, para que no me afecte y no me meta químicos. Pues me puse una henna yo solita y ¿qué crees que pasó? Se me puso verde y no me podía quitar el verde ni en el salón de belleza. Y entonces fue horrible, porque imagínate un pelo sano que me lo eché a perder apenas salía. Entonces ya no me atreví a volverme a rapar. Poco a poco me fueron quitando con un tinte rojo el color verde, y entonces tuve una época de pelo muy cortito, color rojo, como cafezoso, rojizo, sí. También divertido, y luego ya poco a poco fue saliendo mi pelo y demás, pero sí creo que es un ejemplo de que todas pasamos por algo en particular que nos afecta a cada una más que a otras. Hay a gente a la que no le importa y se rapa, se amachina y se rapa inmediatamente, y hay gente a la que nos ha costado más trabajo. Y con mis hijos, sobre todo, creo que nos duele a las pacientes que tenemos hijos, esta angustia de qué va a pasar con ellos, esta desazón de no tener la energía y el tiempo y la salud suficiente para estar con ellos. Esa para mí fue la carga emocional más importante. Tenía 2 hijos chicos, entonces decía, ¿cómo voy a estar para ellos? ¿Cómo voy a jugar con ellos? ¿Cómo voy a poder encarar mis tratamientos si ellos me requieren, ¿no? Requieren de mi energía, de mi salud, y eso también a la vez te da la fuerza, porque es lo que te mantiene con es tu motor para decir, sí me puedo curar, todo va a salir bien, me entrego a esto porque necesito estar bien para ellos, ¿no? Qué bonitas experiencias, muchas gracias. Al contrario, Seguimos con comentarios. Ani Castañeda nos dice saludos. Ani. Isa Puentes dice, qué importante la diferencia y separarte de la enfermedad, ¿no? Justo lo que tú mencionabas, nosotros tratamos de decir que es un proceso proceso de cáncer, no una enfermedad, porque al final todos pasamos por diferentes procesos y este es uno difícil, muy complejo, que conlleva muchos cambios, pero un proceso, ¿no? Sí, y yo creo que cuando asumes eso, a ver qué piensan ustedes, pero cuando asumes que es un proceso, lo puedes encarar de una manera distinta porque sabes que hay un fin. Nadie sabemos cuándo nos vamos a morir, y el que tengas cáncer no quiere decir señal de muerte, mucho menos ahora que haya tantos adelantos que trabaja, por ejemplo, fundaciones tan importantes como CIMA en la prevención, ya han evolucionado los tratamientos, ya saben que hay cosas mucho más precisas para cada tipo de cáncer, que casi que te ven tu ADN y ya saben cuál va a ser el mejor tratamiento para ti. Hemos avanzado muchísimo, se ha logrado muchísimo en que la gente no se muera, pero creo que también entregarte a decir, tú también te podrías morir mañana atropellado por un metrobús. Claro. Entonces, cuando lo comprendes, o sea, tú, yo, todos, entiendes que no por eso estás condenado. Y entender que no estás condenado también te da el aliento para encarar cada día con alegría y sin culpa. Creo que, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, no me pregunten por qué, ustedes a lo mejor me saben decir mejor en la experiencia de tantas mujeres, hay una culpa siempre asociada al cáncer, una culpa de no haberme cuidado, de que mi familia no me hubiera dicho que tenemos estos genes y yo hubiera podido hacer algo, de muchas cosas. Entonces ya deshacernos de esa culpa y decir, a todos nos toca de alguna u otra manera encarar un reto, encarar un duelo, porque la enfermedad también es un duelo, y como volvemos a lo mismo que decíamos al principio, en nosotros está cómo lo vamos a encarar, ¿no? Con enojo, con ira, con rabia. Yo creo que sí es un primer proceso como cualquier duelo. Y es válido y te lo tienes que permitir sentir. Y luego la tristeza. Hay un ejemplo que pongo siempre acerca del dolor, que tiene que ver con un poeta catalán que se llama Joan Margarit, que Joan Margarit tuvo una hija discapacitada de nacimiento, y después creció su hija y también le dio cáncer. Entonces, para él fue un dolor inmenso ver cómo su hija se deterioraba, y le dedicó todo un poemario, y pues gran parte de su trabajo está dedicado a su hija, que ahora no recuerdo su nombre, pero él dice, al dolor, Paulina me lo dijo en una entrevista, hay que encajarlo.
por el dolor se tiene que transitar, no lo puedes evitar, pero con la tristeza puedes negociar. Y se me hizo una frase muy poderosa y muy importante, porque a pesar de que nosotros sepamos que tenemos que vivir ese dolor, hay un libre albedrío y una capacidad de decir cómo hago mis negociaciones con esta tristeza que siento en el corazón, ¿no? Entonces, me voy a condenar, me voy a autoflagelar, voy a permitir que todos me tengan compasión, lo voy a usar como un chantaje para que me cuiden, porque eso sucede muchísimo y hay que tener mucho cuidado de no volverse la víctima y cargarle a todos la responsabilidad de nuestra propia enfermedad, o vivirlo con alegría, con dignidad, con mi autoestima en alto, entendiendo que estoy pasando por esto y que algún día va a llegar a un fin de este proceso. Claro, dignidad, esa palabra, insisto, me encantó. Muy bien, seguimos leyendo. Cintia Gómez, yo todavía sufro los cambios, no me siento yo misma y esto ha afectado mi autoestima y mi matrimonio. Estoy agradecida de estar viva, pero quisiera que las cosas fueran distintas. ¿Sabes qué es lo que pasa, Cintia? Creo que todas lo vivimos. El cáncer te marca para siempre. Yo creo que eso es innegable. O sea, quien diga lo contrario, pues tal vez, no sé, lo vivió como en un velo, o estaba tan enfermo que no. Sigue la etapa de negación, pero es verdad que te marca para siempre. Entonces, hay que reconocer esto y sobre todo aceptar que sí nos volvemos personas distintas, para bien o para mal, a lo mejor más aprensivos. Por ejemplo, yo tengo terror a revisarme. Es una tontería que yo se los diga, es una incongruencia, pero creo que también tengo que aceptar a que a mí casi me llevan así arrastrada y de veras es una tontería y una irresponsabilidad, pero esa es una cosa con la que yo no he podido a lo largo de los años. Me cuesta, me duele, me apanica, lloro, me enfermo de la panza, me pasa todo cuando me van a revisar. Entonces, entender que tienes derecho a sentir ese miedo, reconocerlo, tratar de encararlo y que ya no eres igual. Sí cambian las cosas, sí tiene que ver con cómo te planteas el cuidado de tu cuerpo, nuevamente, cómo asumes que hubo cambios. Yo no lo viví, Cintia, pero mis amigas, tenemos un grupo que nos llamamos Superguerreras, que les mando muchos besos, que hemos estado en contacto por años y nos queremos mucho y nos vemos mucho. Ahí cada quien es distinta, pero ahí nos decimos mucho qué es lo que nos está pasando a cada quien, ¿no? Y entonces entender que ese proceso, sobre todo, ya sea lo que iba, las que han tenido terapia hormonal, sí creo que han sufrido muchísimo más los cambios, ¿no? A lo mejor de engordar, a lo mejor de tener estos calores, a lo mejor de tener dolores en las coyunturas, de muchas cosas. Entonces, también esa es parte de la aceptación. Creo que otra palabra clave aquí, queridas Gloria y Lau, es la aceptación. Tiene que ver con, pues sí me tocó vivir esto, así como a alguien le toca presenciar la muerte de un hijo, que debe ser el dolor más grande del mundo. Así como a alguien le toca vivir el hambre y la adversidad en donde vive, así a nosotros nos ha tocado, y ni modo, esta enfermedad. Entonces, este proceso de aceptación es importante. Ahora, ¿cómo honro a mi cuerpo? ¿Cómo me presento ante mi marido, ante mi pareja, ante el mundo en esta nueva situación? Sí, efectivamente ya no tengo una mama, sí, no sé si me voy a reconstruir, sí, no sé, lo que sea que le haya pasado a cada quien, sí tiene que haber este proceso de aceptación. Una reconstrucción, aceptación. Exacto, a partir de donde estás ahorita. Ahora, a todos nos pasa, evidentemente, juventud es belleza y entonces entre menos años tenemos, seguramente éramos más gloriosos y conforme pasa el tiempo va pagando factura. Miren, yo ya todas mis señas, siempre que es mi culo, y entonces estoy así que me encantaría hacer unos estiramientos, pero aceptar verdaderamente que ya no eres ese que eras y que sí, que efectivamente la enfermedad te cambió. ¿Y qué vas a hacer con eso? Pero ¿sabes también qué pasa en esta misma línea? Constantemente estamos cambiando. No hay día que no cambiemos, no hay año que no cambiemos. Totalmente. Pero no nos percatamos porque estamos tan ensimismados o tan en automático que no pasa nada. Hasta que una enfermedad como el cáncer nos detiene y entonces es así como de, ahora sí ve, ¿no? Sí. Ve tu historia, ve cómo estás aquí ahora. ¿Cómo te obliga a revisarte? Son esas sacudidas que te mueven el piso por completo y que te permiten, casi que cuando estás en las quimios ya se imaginan estas 6 o 7 horas. A mí, porque hice una alergia que nunca supieron si era al catéter o a las mismas quimios, me cuidaban mucho más. Entonces, hasta 6 o 8 horas ahí conectada con el catéter.
pues tienes tiempo para pensar. Claro. Y para hacer las paces contigo y para renovarte y para entenderte desde otro lugar emocional y saber que, como tú dices, todo cambia. Y es bueno que cambie. Yo creo que estamos también muy acostumbrados a que todo queremos que sea igual que siempre, que eso es nuestro piso y nuestra seguridad. Y en el momento que nos lo mueven, en ese momento no sabemos qué hacer. Claro, ¿no? por supuesto. Voy a seguir con los comentarios, pero quiero preguntarte, ¿por qué es importante sentir celo? Es que yo creo que es algo que tiene que ver de adentro hacia afuera. Como lo decía al principio, no es un asunto cosmético, aunque todas seamos en nuestra mayoría coquetas y cada quien a su manera nos busca arreglarnos, ponernos unos aretes más chicos, más grandes, un color de blusa, un tono. Tiene que ver con qué hay dentro de nosotros. Yo creo que esa belleza interior que tú vas cultivando y esas paces que vas haciendo contigo mismo, con tus fantasmas, con tus monstruos, tus culpas y eso, te permiten proyectar una belleza que nace de dentro. Entonces, que siempre he insistido desde que tengo que la belleza no es un asunto de apariencia. La belleza es un asunto que tiene que ver con el ser humano. Y en la medida que tú te cultivas como ser humano, en esa medida puedes proyectar esa belleza. Cada uno somos bellos en nuestra peculiaridad, ¿no? Entre amigos nos fastidiamos todo el tiempo y nos ponemos apodos y decimos, y es verdad, eso está celebrando la originalidad de ser tú. Yo tengo la nariz grande, muchas arrugas, tengo muchas cosas que no me gustan. No me encantan cosas de mi piel, de mi cuerpo. Sin embargo, he tenido que trabajar por aceptarme. Y en esa aceptación está la posibilidad de que la belleza surja desde dentro y se proyecte. Y por eso la gente es capaz de decirte, oye, qué bien te ves, oye, Lau, qué bonitos lentes, tu color de lipstick, qué bonita tu boca, no sé qué, porque estás proyectando que estás en paz contigo, que estás bien. Ahora, ¿cómo puedes estar bien si estás encarando una enfermedad? Sí, definitivamente es una... ¿Puedo decir una palabra antisonante? ¿Es una chinga? Sí, aceptarse sí es una chinga. O sea, y no lo vamos a negar. Sí es una friega, sí hay un dolor, sí es un reto, sí es terrible. Todo eso sí, y hay que reconocerlo. Ahora, ¿abrazarlo? No, yo creo que no hay que abrazar eso. Hay que abrazar la posibilidad de lo bello, de lo bueno, de lo que sí nos aporta, de la gente alrededor que nos está ayudando a que lo podamos encarar de la mejor manera. Y como decía yo, no se pierde lo que has logrado en la vida. Tus afectos están ahí, se replantean muchas cosas, que eso también es una buena limpia a partir de la enfermedad, gente que ha podido estar contigo, gente que no convenía que estuviera a tu lado, que se va solita. Hay muchos procesos de depuración bien interesantes y crece en la energía. Y en eso, sí creo, digo, yo no soy experta, pero sí creo que hay cada vez más, me convenzo de que hay estos procesos de limpia y de purificación y de renovación, así como hay un propósito de renovación celular para acabar con esta posibilidad de que tengas células malas que se reproduzcan, así también hay un proceso curativo de expiación, digámoslo así, para que tú puedas vivir de otra manera mucho más sana en todos sentidos. Claro, nos decía un médico, un doctor de nuestro comité médico, dice, ¿cuántas células creen que tienen desde que nacieron? O sea, ¿qué célula sigue viva de ustedes en este momento, están en capacitación, desde que nacieron hasta ahorita, ¿no? Entonces todos así pensando, ¿no? Ninguna, todas son nuevas. Exactamente, todas son nuevas, y justamente de eso se trata. Si no damos salida a esto, de nuevo no está bien. Así es. Muy bien. Platícame todos estos cambios, todos estos efectos que llega a tener la quimio. ¿Cómo nos impactan? Y sobre todo, ¿cómo nos impactan? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué nos sugieres con base en tu experiencia, con base en tu fundación, con estos cambios? ¿Cómo los trabajamos? ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo los aceptamos? Eso, yo creo que la palabra es aceptación, ¿no? Lo que ya hemos hablado. Aprender a conocerte, asumir que está cambiando algo, que se está metiendo algo a tu cuerpo para combatir una enfermedad que son agentes externos a los cuales no estás acostumbrada y que eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en el caso de las quimios, debilidad, náuseas, que se te bajan las defensas, hay gente que hasta acaba en el hospital y hay cuerpos que no, ¿no? Yo me la pasé como si tuviera un embarazo terrible, todo el tiempo a esos 9 meses de mis quimios y pues haciendo lo mismo que hice cuando estaba embarazada, ¿no? Todas las cosas, cuidando mi alimentación, viendo que me daba náusea, que no, que lo frenaba,
acompañándome, por ejemplo, teniendo periodos de descanso, aunque yo siempre estuve trabajando, pero periodos de descanso en donde sí me acostaba, donde no le exigía a mi cuerpo más de lo que entendía que me podía dar. Claro. Y eso se siente. ¿Verdad que sí lo sientes? Y eso parte de que te conozcas tú, ¿no? Entonces sí, no me exigía demasiado, me angustiaba mucho, como les digo, quién estaba cuidando de mis hijos, si estaban bien, entonces tomé decisiones al respecto de mudarme a un lugar donde había un jardincito para que por lo menos ellos pudieran salir y no estuvieran como encima de mí y angustiados de qué le pasa a mi mamá. Cada cual tiene que ir tomando las decisiones que crea que le van a servir para estar mejor. Y ojo con lo que les aconsejan de remedios. Hay muchas terapias complementarias y yo creo que vale la pena que siempre prueben, ¿no? Y entonces en las terapias, háblenlo con su médico. A mí mi médico me dejó probar casi todo. Fíjense, solo muy interesante, me dijo que nunca cambiara mi dieta para no propiciar que yo tuviera una debilidad que en ese momento no tenía, porque el programa de alimentación que yo llevaba funcionaba bien porque no se me estaban bajando las defensas ni nada. Y aceptó que yo pudiera tomar casi todo lo complementario. De hecho, en el Centro de Apoyo y Atención Integral a los Pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, para quienes se tratan allá, han admitido terapias alternativas, como por ejemplo la acupuntura, ¿no? Entonces sí creo que es importante que se sepa que sí hay posibilidades de complementos que te ayudan a tener tus defensas en alto, a recibir mejor las quimioterapias, a protegerte más, ¿no? Entonces eso tenerlo muy en cuenta y sí compartir a veces tips que te dan sin que te contamines de tanta cosa. No se metan en internet, ese es el primer consejo, y eso es parte de mi decálogo. Nunca jamás investiguen más allá, porque aparecen unas cosas tremendas que solo te hacen daño, que te provocan muchísima angustia, que generan muchísimo estrés y que no sabes cómo encauzar porque en ese momento estás frágil emocionalmente y entonces no puedes discernir lo que es bueno y lo que es malo para ti. Es demasiado bombardeo de información. No, y además están en crisis. Al final estás en una crisis constante. Sí. Nadie en crisis podemos tomar una decisión adecuada. Así es. Y abrirlo, ¿no? Yo creo que también que no sean estos temas tabús. Cuando éramos nosotros pequeños y nuestros padres eran también chicos, el cáncer se ocultaba, no se hablaba, no era algo que estuviera tan abierto, entonces se convirtió en este tema tabú. Claro. Y por supuesto, cáncer es igual a muerte, ¿no? Y ahora ya con esta apertura de la comunicación, de las redes y de todo, es mucho más fácil desahogarse con las cosas, pero no contaminarse de eso, ¿no? Claro. Y siempre les digo, tienen que tener un médico que sea su referente, que se convierte no solo en tu médico de cabecera, sino también en tu terapeuta. Y luego también los terapeutas. Hay mucha gente, tanatólogos, psicólogos, psiquiatras, que son capaces de dar un muy buen acompañamiento y reconocer que es necesario. Claro, a veces no es capaz, no tiene las herramientas para decir, te sientes sobrepasado, ¿no? Entonces, yo no estoy pudiendo pedir ayuda. Cuando te sientas de verdad que no estás pudiendo, que estás demasiado triste todos los días, que tienes ganas de morirte, que te gustaría aventarte por la ventana, que ya no quieres saber nada, pedir ayuda, porque sí hay herramientas que te permiten acomodar tus emociones, entenderte desde otro lugar y empezar a trabajar con lo que sí puedes hacer, con las herramientas con las que cuentas para poder transitar mejor por este paso tan difícil. Claro, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Importantísimo todo lo que vayan a hacer. Inca lo llama ahora medicina integrativa, no alternativa, porque justamente... Fíjate qué bonito, sí, integrativa, precioso. Sí, porque justamente va a la par con su tratamiento. Entonces, se vale... Buenísima esa palabra. Claro, porque se vale esta parte, dependiendo de lo que el médico diga. De integrar. Sí, pero complementando a su tratamiento, ¿no? Porque de repente pareciera que alguien les dé elegir, porque tampoco nadie les da elegir, ¿no? O uno u otro. No, pueden complementarse totalmente. Fíjate que los casos que yo he visto a lo largo de estos 5.5 años de fundación, casi 6 de Quiérete, los que he visto que optan por terapia alternativa, en el 90% se han muerto. Y chavas de mi edad, o más chicas que yo he conocido, que dijeron, yo ya no me voy a tratar, la medicina alópata no me está funcionando, esto no va a llevar a ninguna parte, y se acabaron muriendo todas en un porcentaje elevadísimo. Claro, entonces, tener cuidado, y me encanta la palabra integrativo. Nada está peleado con nada. Lo que te pueda hacer bien, abrázalo, tómalo y que sea lo mejor para poder transitar de una mejor manera y curarte. Aquí lo que estamos buscando es curarnos de cuerpo y alma. Claro, ¿no? Muy bien.
Voy con anuncios y ahorita les voy con comentarios y ahorita quiero hacer una pregunta para que vayamos a la parte de los tips. Va. Ok, Is Robles nos dice, ¿cómo podemos trabajar la culpa y el miedo de no volver a ser nosotras mismas? Yo creo que lo peor que le pueden hacer a un paciente, y se los digo con toda honestidad, es decirle que él tuvo la culpa o ella de enfermarse. Por favor, jamás lo diga. Se lo suplico. Es lo más hiriente que le pueden hacer a una persona que está pasando por eso. O sea, claro, seguro te enfermaste porque fuiste reprimiendo tu frustración en el matrimonio. Claro, seguro te enfermaste porque tú has sido una persona muy enojona y entonces eso provocó. No, nuestros periodos de estrés en la vida se hacen, y eso sí es verdad, que seamos proclives a tener una debilidad a nivel no en el sistema inmune, en el sistema inmune, claro, para entonces ser más proclives a contraer una enfermedad. Pero por favor, dejen de hablar de las cosas, de las energías negativas, de la somatización, claro, de las cosas que tú te buscaste porque en otras vidas no pagaste no sé qué, y entonces claro, es lo karmático que tienes que vivir, porque eso es, de verdad, daña el corazón, porque ustedes creen que una mujer, por ejemplo, como yo, con 2 hijos chicos, trabajando, siendo productiva, ¿me iba a querer enfermar? Yo me busqué esa enfermedad por cualquier asunto relacionado con mi persona. No, es muy hiriente. Eviten esos comentarios, se los suplico. Y yo creo que hay que hablar sobre todo de planos energéticos y espirituales que tengan que ver con verdaderamente la alimentación de tu alma, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la culpa, es que vas cargando culpas, es que tú te lo merecías, porque fuiste malo con tus padres, o porque no, o porque fuiste una gente deshonesta, y entonces el cáncer vino. No, eso, ¿de verdad tú crees que alguien se quiere enfermar? No, para nada, no. Además, ¿sabes qué sucede muchísimo? Llega la paciente, le dan el diagnóstico, tienen que ver cómo va a tener la dinámica de su familia, cómo decírselo a los hijos, a la pareja. Y todavía cree, porque también hay veces que escuchan en estos comentarios y los creen. Muchísimo. Todavía creer que de verdad es su culpa, no, es demasiado agotador. Ay, no. Es demasiado agotador y para eso de verdad tenemos grupos de apoyo. Y muy injusto, claro, porque a ver quién dice que sí es así. Claro. ¿De dónde sacaron eso? Muéstrenme científicamente. No, y además entonces la gente más perversa, todos los criminales de la humanidad, estarían enfermos de cáncer y esa hubiera sido su enfermedad. No es así, no tiene nada que ver con eso. Por supuesto, ¿no? Claro, muchas gracias. Edgar Rodríguez nos dice, admiraciones y respeto para ustedes y felicidad por hacer este tipo de sesiones. A pesar de que el cáncer es algo que es cada vez más común, aún falta mucha información. Saludos. ¿Sabes qué, Edgar? Yo todos los días pienso, ¿cuándo se encontrará la cura definitiva para el cáncer? Fíjense cómo ha avanzado el tema del SIDA tanto. La gente que tiene HIV puede ya vivir una vida longeva, productiva, saludable, bien, si sabe una calidad de vida buena, si sabe cuidarse con sus medicamentos. Y desgraciadamente sigue muriendo muchísima gente por cáncer porque aún no se acaba por descubrir la cura total. Y eso creo que es interesante también aceptarlo y fomentar el que se hagan más programas de investigación, en que los gobiernos se comprometan a de verdad destinar recursos, que los laboratorios, que claro, tú siempre piensas, pues ellos viven de las medicinas, entonces tenemos que estar enfermos. No, hay también otra cara de la moneda de muchísimos laboratorios y gente muy comprometida a nivel mundial y estudios súper serios que dedican millones y millones a ver cómo pueden obtener esta cura. Mientras tanto, nosotros ir abrazando las posibilidades que se han ido presentando médicamente para llegar a un tratamiento más digno, para no tener tantos efectos secundarios, para todas esas cosas, informarse bien. Creo que ahora ya hay una tendencia, yo me enfermé hace 9 años y no estoy tan conectada, pero ustedes saben mejor, hay una tendencia médica que sí tiene que ver con que ya pueden saber exactamente en dónde y qué tratamiento te pueden dar por todos los estudios que tienen alrededor, más o menos de las mismas personas que tuvieron casi las mismas características idénticas que tú. Entonces ya no pierdes tiempo. Otra de las cosas es que a veces se pierde mucho tiempo en las decisiones que se tienen que tomar porque tenemos demasiada información y no sabemos qué camino tomar. Entonces ahora ya se ha avanzado en que los oncólogos son mucho más precisos en este lugar, hay este estudio o hay esta medicina que ya está, ¿no? Teniendo muy buenos resultados, acude ahí. Y hay centros que tienen especializaciones diversas, entonces también procurar, aunque sean servicios públicos, que quien te atienda sea
el especialista en ese tipo de cáncer en particular. Otra cosa, fíjate que eso no lo puse en mi decálogo, voy a tener que abrir a 12 o 15 cosas, porque ahorita me estoy acordando que hace mucho daño, y perdón, señores ginecólogos, pero creo que lo tengo que decir, hace mucho daño que los ginecólogos quieran intervenir y volverse oncólogos y decir, yo te voy a tratar, tú no te preocupes, tú estás en mis manos, yo sé todo. No, así como ustedes son ginecólogos y pueden detectar a tiempo o a veces demasiado tarde lo que ven en una mujer, así, por favor, no se metan a operar si no son oncólogos, si no son especialistas. Hay muchísimas operaciones que se han hecho de, sí, no te preocupes, te veo algo mal, pero yo te quito la matriz y ya, ahí vamos afuera los ovarios y te hago la... No, en el momento que en sus estudios o su ginecólogo les diga que hay sospecha de algo, sobre todo tratándose evidentemente de las mujeres, que los ginecólogos atienden mujeres, acudir rapidísimo a la consulta de un oncólogo. Claro. Así como cuando nos enfermamos de la garganta vamos al otorrino, así es importantísimo que no intervenga nadie que no tenga la especialidad en oncología, ¿no? Porque claro, sí ha habido muchos casos de ginecólogos, de médicos que operan mal, que se extiende el cáncer porque no quitaron correctamente, no hicieron una patología adecuada y no determinaron hasta dónde arrancaban, digamos, de raíz y han puesto la vida en peligro de mucha gente. Perdón que lo diga, pero es así, ¿no? O sea, no quiero atacar, pero sí hay... Sí, no, hay casos. Sí. Y esto también sucede mucho con la gente, aunque la palabra oncólogo suene fuerte y es de miedo, al final es el especialista y él es el que va a determinar si sí hay algún tumor, algún cáncer o no lo hay. Sí, se hacen estudios más profundos que lo que ven a priori en las mastografías o lo que sea. Se tiene que entrar más a profundidad y ellos deciden qué tipo de biopsia te hacen. Son muchas cosas, pero muchos aparte pasos. No nada más es un oncólogo. Cuando es todo un equipo, exacto, cirujano, oncólogo, tratante, cirujano plástico en el caso de que te tengan que hacer algo más. O sea, ahí van todos de la mano. Es un equipo integral que al final no nada más se dejan llevar por una opinión o porque si se vio o no se vio. O sea, es un diagnóstico consistente visto de varios puntos. Eso es importantísimo. Totalmente de acuerdo. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Adriana Luna nos dice, ¿cómo afrontar la sexualidad con tu pareja? ¿Qué tema tan difícil, Adri? Porque realmente lo mismo, ¿no? Cada caso es individual, cada uno sabemos cómo estamos emocionalmente en el momento del diagnóstico y de nuestros tratamientos con respecto a la pareja. Creo que sí, lo mismo, ¿no? La gente que verdaderamente te ama va a saber estar contigo con o sin pecho, con o sin ovarios, con o sin matriz. Y es una prueba, la verdad es que sí, pone a prueba a todo mundo el cáncer en todos sentidos, ¿no? Gente que ya lo dijimos, gente que te sabe acompañar, gente que se aleja, gente que te muestra su peor cara y gente que te muestra la mejor, pero sobre todo en relación con nuestra sexualidad, yo creo que la parte más importante es esta reconciliación de ti contigo. Tú no puedes proyectar algo que tú no eres. Si tú no estás queriéndote tú, ahora sí que por eso se llama quiérete, si tú no te quieres, si no te aceptas, si no te asumes, pues es muy difícil que proyectes eso en el otro, esa seguridad en ti, ese cuidado de ti, esa autoestima. Muchas veces nos entregamos a las relaciones sexuales, maritales, lo que sea, con una completa debilidad, ¿no? Con una inseguridad terrible, con un abandono de nuestro ser y desconocimiento de quiénes somos. Entonces, por supuesto, el otro, pues como que se descoloca, no sabe qué hacer, no sabe si hablarlo, no hablarlo. Es tristísimo, pero hay estudios, Lau, que indican que en un altísimo porcentaje de casos de mujeres que están pasando por cáncer, las parejas las dejan. Sí. Y yo los quiero matar a todos, pero y mandárselos a todos allá lejos. Pero creo que tiene que ver con el sentido que nosotros tenemos de nuestra propia dignidad. Y el otro tiene que saber tener la sensibilidad y la empatía suficiente para acompañarte en este proceso tan duro. Quien bien te quiere sabrá estar para ti, con esa aceptación de que tienes que a lo mejor perder una parte de ti para ganar la vida. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo valora esa persona tu vida? Eso también es una gran prueba de, o sea, que tú me quieres por mis pechos exuberantes, pues te tengo noticias, ya no voy a tener pechos exuberantes. ¿Me sigues queriendo? Y es una prueba de amor. Es una prueba de amor. Yo creo que es de las pruebas más grandes de amor, el tránsito de una pareja por una enfermedad, hacia uno o hacia otro lado. ¿Cómo sabes acompañar y cómo sabes estar para el otro? Y ese sí, para mí, es el verdadero amor.
no nada más un acompañamiento por encimita, sino un ayudarte y colaborar tu pareja a reencontrarte con esta nueva forma de tu cuerpo desde una sensualidad y un erotismo dignificante y vivo que los permita volver a sentir lo que sentían, ¿no? Entonces, vamos a invitar en otro programa para que nos hables justamente de este erotismo y belleza. Que además, ¿qué creen? Ya van a publicar mi poemario erótico en julio, en el verano, en España. Y entonces es un poemario de mujeres, de una voz femenina para mujeres que ningún hombre se puede perder. Y esto es importante. Creo que va a llegar en un muy buen momento, chicas, a ver ustedes qué opinan y coméntenos ahí, por favor, quienes están conectados. Creo que llega en un momento importante en donde tanta violencia contra las mujeres ha hecho que nosotras mismas nos reprimamos en el sentido de qué es nuestra sensualidad, porque si la exhibimos corremos riesgos. Yo creo que hay que replantear cómo es la conquista, cómo es el proceso sensual entre hombre y mujer, o mujer y mujer, y hombre o quien sea, pero cómo redignificamos ese sentido de encuentro con el otro, que no sea desde un lugar violento, que no sea desde un lugar de abuso, pero que la mujer también sea capaz de autoafirmarse femenina, coqueta, sexual, con su carga de erotismo, ¿no? Entonces, ¿cómo celebras? ¿A poco no? ¿Cómo celebramos cuando vemos a una mujer que se vistió espectacular, que trae justo el lápiz de labios que más le queda, que se peinó, y que los hombres también sepan desde su masculinidad reafirmar y celebrar esto, no desde el machismo de nuestras culturas tan violento y tan tremendo, sino desde una sensualidad celebrada y consensuada. Yo creo que también es muy importante que se hable este tema de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me hace sentir bien, qué te puedo dar a ti y qué estoy esperando de ti para que los dos podamos vivir esta plenitud, ¿no? Siempre tenemos muchos tabús en torno al sexo, en torno a cómo nos vamos a enfrentar con nuestra propia necesidad sexual y demás, y entonces no lo hablamos, lo dejamos en el tintero. Por supuesto, la enfermedad nos aleja por completo de la posibilidad, y eso nos alejamos nosotros. No nos está impidiendo, aunque a veces evidentemente hay operaciones que tienen que sanar y procesos que se tienen que cumplir sin que tengas sexualidad, pero cuando estás en eso y eres capaz de lograrlo, es esto mismo. Nosotros nos compramos que no tenemos ese derecho. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un pecho, porque ya no somos tan bonitas como nos imaginamos, porque no tenemos pelo, y es todo lo contrario, es con qué dignidad vives tú ese proceso a nivel íntimo. Esto tiene que ver con la intimidad más absoluta y cómo te presentas ante la posibilidad del encuentro con el otro. Vamos a agendarte. Y les leo unos poemas. Ok, me gusta la idea, me encanta. Para que sea un verano caluroso. Me encanta. Más caliente. Un verano más caliente. Para cerrar esto, digo, porque de verdad nos encantaría tenerte aquí, nos encantaría Hay las veces que quieran, y tengo que platicar, ponemos ya unas fechas muy determinadas. Sí, por favor, no, yo encantada. Pero yo bueno, feliz. Quiero que nos digas cómo podemos proyectar la imagen que quiero, o sea, cómo proyecto eso que yo quiero que los demás perciban, y danos algunos tips de un primer. A ver, yo creo que lo más importante es, si pueden, apoyarse. Ahora hay muchos tutoriales y muchas cosas que hacen expertos en imagen oncológica. Eso creo que es una gran herramienta. Los expertos en imagen oncológica son capaces de decirte qué colores te van bien, qué tipo de peluca puedes escoger, cómo disimularte la pérdida de cejas, de pestañas, ya saben, con lápiz delineador, con mucho delineador en los ojos, etcétera. O sea, apoyarte en esa gente que es experta, estilistas, profesionistas en eso, sin tener miedo, decir, así me estoy sintiendo, quiero verme mejor, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? Entonces, eso para mí lo más importante. Una cosa, por ejemplo, que yo aprendí es que, salvo que tu cuero cabelludo de veras esté dañado, salvo que no lo puedas hacer dermatológicamente hablando, porque te lo dijo el médico, lo mejor son las pelucas sintéticas. Ya ni siquiera las oncológicas, de verdad se los digo que son muchísimo más caras. Hay pelucas de cualquier precio muy baratas que se lavan en las noches con shampoo, se dejan secando, te pones tu peluca y es lo más práctico que se puede vivir. Pero sí, efectivamente, con la ayuda, si no pueden pagar a un profesionista de estos ni lo conocen, ellos mismos, como es gente generosa que se dedica a la oncología, siempre tienen las herramientas en internet y de todo, de las cuales se puede uno valer en YouTube, y hay cursillos y todo. Entonces métanse para que se alimenten, digamos, de esta información y ustedes decidan
qué es lo que les da mejor. Cada una sabemos qué nos queda, Claro. y aunque, o a veces no, a veces sí, por ejemplo, nos ponemos colores que nos apagan, tomamos decisiones de pelo que no nos va, entonces sí, dejarse guiar por ellos yo creo que sería una muy buena recomendación. Perfectísimo, muchísimas gracias. Déjenme leer los últimos comentarios, ya rapidísimo, para cerrar este maravilloso Facebook Live. Muchas gracias, Pau. María Elena Posadas nos dice, saludos Paulina, gracias por tu cariño y sensibilidad que mostraste en taller en el Hospital General. ¡Ay, mira, saludos! Sí. Estaba en mis quimios y me diste palabras de aliento. Ay, qué maravilla. Te mando besos. Cuéntame cómo estás. Zuleika Mendiola dice, qué buena plática, comentan cosas que la mayoría sentimos y no hay quien los escuche. Saludos, para eso es la plataforma. Qué importante es compartir. ¿A poco no lo es, nada? ¿Cómo te sana compartir? De veras, estos grupos es bien importante que se permitan abrirse ante ellos, que los busquen. Es un apoyo maravilloso, porque fíjate, siempre te dicen, mal de muchos consuelo de tontos. No es cierto, sí te consuela, porque tú a veces te sientes solo en el mundo, que todo te invade, que todo te está acabando, y de repente sales a la luz cuando otro te dice, oye, fíjate que yo estoy en esto, oye, me está pasando lo mismo, oye, fíjate que yo lo hablé así con mi pareja, oye, es que mis hijos no sé qué. Por ejemplo, tanto en el Hospital General como en el INCAN, no saben los grupos tan fuertes que hay de mujeres y hombres que se ayudan los unos a los otros, que se han querido a través de los años, porque son enfermedades que a veces llevan más años o tienen recurrencias, y entonces están vinculadas siempre apoyándose y pudiéndose decir lo que van sintiendo. Entonces otro de los consejos es de veras sí acérquense a una red de apoyo. Cuesta mucho trabajo hablarlo. Si no se sienten capaces de hablarlo, solo escuchen. No tienen que compartir así a son quitado, digamos, lo que les pasa, pero sí pueden escuchar las vivencias de otras pacientes. No, nos ha pasado en el grupo de apoyo que de repente llegan y escuchan. No se sienten listas para hablar, ¿no? Ya habrá su momento para que sigan asistiendo. Es difícil es hablarlo. Y saben que permitirse llorar, yo creo que es bien importante el desahogo. Y igual te dicen, no, tú como eres mujer, tienes que ser valiente, y están tus hijos y tu pareja, y qué van a decir, y hay como una exigencia intrínseca, y de repente se van a decir, pues sí, estoy muy triste y sí voy a llorar todo lo que tenga que llorar para sacar esto, y también esa es una forma de dignidad, ¿no? Claro. Te digo, no victimizarse. Yo creo que hay una línea muy delgada que siempre se tiene que cuidar y observar en no volverte la víctima. Eso a mí sí me parece la cosa más delicada, ¿no? Que empieces a usar el chantaje, los llantos, las lágrimas, los exabruptos para obtener de los demás lo que quieres. Claro. Yo creo que ese también es tener dignidad, no usar a los demás para tus fines cuando tienes cuando quieres lograr algo. Y muchas veces hay gente muy sola que necesita atención, y se oye horrible, pero el cáncer les viene de maravilla para obtener esta atención. Entonces, mucho cuidado con cómo lo están usando para hacerse parecer frágiles y obtener cosas que antes no tenían. Yo creo que cada quien tiene que tener el valor de buscarse la vida y de no usar a los demás, y mucho menos en un proceso de enfermedad. Así que tarea, autoobservación. Esa es la tarea. Muy bien. Hilda Quintana nos dice, hola, gracias por la información y el cariño. Saludos a mi psicóloga Laura. ¡Ay, saludos, Hilda! ¡Ay, qué padre! ¡Saludos, Hilda! Conchita Madrid dice, hola, muchas gracias por tu información tan valiosa. Bendiciones y estaré al pendiente. Ay, gracias, Nosotros Conchita, un también. beso. María Robledo dice, ¿cómo podemos contactar a la Fundación Quiérete y servicios que ofrece? ¿Les parece si podemos dejar esos datos en tanto por hacer ahorita? Sí, claro, es quiérete.org.mx, pero sobre todo lo es paulina@quiérete.org.mx para todo lo que necesiten. Como les he contado, nosotros organizamos salas de belleza en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital General, y donde me pidan que les lleve, a través de una red de apoyo de voluntarios que ese día son expertos en imagen oncológica, estilistas, maquillistas, nos ayudan a recibir a las mujeres y guiarlas en ese proceso, no para ponerlas bonitas ese día, sino para que aprendan cómo replicar lo que ellos les enseñaron durante todo su proceso. Y esas son las salas de belleza. Si a alguien se le ofrece que hagamos una sala de belleza en su comunidad, en su hospital y demás, me tienen que buscar y yo veo cómo podemos obtener los recursos en alianza con los hospitales o con gente que de alguna manera se ha ofrecido apoyarnos para que esto lo hagamos posible. Perfecto, ¿no? Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Pau me está regalando muchísimo. Verónica Romero nos dice, mi cara se quemó por la quimio, está oscura alrededor de la boca, hace 3 meses terminé mis quimios, ¿qué hago para que se me quite?
Fíjate que yo ahí sí no te sabría decir exactamente porque no soy dermatóloga. Yo te recomendaría que te acerques a un dermatólogo. Todos tenemos consecuencias distintas de las quimioterapias. Hay gente a la que se le caen las uñas, por ejemplo, de los pies o de las manos. A mí no se me cayó nada, más que pelo. Pero sí creo que es muy importante que observen todos estos cambios y que vayan con los profesionales y especialistas adecuados, ¿no? Yo en este caso te recomendaría primero ir a un dermatólogo y después si eso te inhibe, yo creo que sí hay efectivamente muchos recursos de maquillaje, como cuando te maquillan en las bodas que te ponen primero un color verde o amarillo que tú dices voy a quedar como zombie, pero después lo transforman en algo que ya es tu color porque le pusieron esos juegos. Si a ti te inhibe eso, pues sí, acercarte a una gente que te permita, alguien experto, primero el dermatólogo y luego el maquillaje para que lo puedas de alguna manera disfrazar. Pero ahora sí ya llegué al punto que les quería decir. ¿Cuál creen que es el maquillaje más importante que se tiene que usar durante este periodo del cáncer? ¿Tú qué dices, Laura? No sé, estás hablando de dignidad. Ya lo atinó, la sonrisa. Lo más significante y lo más bonito y el mejor maquillaje para el cuerpo y para el alma y por supuesto para el rostro es una sonrisa. Cuando tú sonríes, hay una luz en tu cara, hay una posibilidad y estás hablando de esperanza. El cáncer y este proceso tiene que estar lleno de esperanza. Y la sonrisa es esa esperanza. Entonces, siempre ya se me da ganas de llorar porque me acuerdo. Pero sí creo que, de verdad, efectivamente, tiene que ver con encararlo con esa dignidad y con ese valor y tener esa sonrisa siempre. Eso nadie te lo quita. Aunque te digan que estás a punto de morirte, aunque lo que sea, las cosas más adversas que te pueden pasar, si tú puedes poner una sonrisa en tu cara, ese va a ser siempre el mejor maquillaje y esa es la belleza que construyes, que se proyecta desde dentro. Nadie puede sonreír si no tiene un mundo emocional interno rico, porque entonces sería una sonrisa cosmética y vacua, como las vemos miles de millones en todas las series, y es un engaño. Todo lo que nos presenta las revistas de belleza y todo es cosmético, está photoshopeado. Tú ves a las artistas cuando las sacan en estas revistas del corazón y dices, no, hombre, pues, o sea, sí que le ven una ayuda, y es porque están súper producidas, ¿no? Y entonces entender, te digo, que la belleza se cultiva desde dentro, que tu ser emocional es lo que habla de ti, y puedes proyectar hacia afuera, y entonces sí que te vas a ver bello en tu peculiaridad, porque cada uno somos únicos. Claro, ¿no? Qué maravilloso de verdad tenerte aquí. Gracias por Sí, nos dejas a todas conmovidas, emocionadas, y de verdad te vamos a invitar para mí. Verás. Perfecto. Con el poemario. Sí, por favor. Para que se enciendan los corazones. Sí, claro. Por último, Marifer Chávez nos dice, gracias por sus temas, yo también soy una guerrera y estoy en plena recuperación. Felicidades, querida Marifer. Y bueno, por último, este es un anuncio parroquial del grupo de Facebook. El grupo de pacientes. Nosotros los invitamos a formar parte de nuestro grupo de pacientes, en donde ya tienen el lugar para poder expresarse, para poder justo sacar sus comentarios y pues bueno, los estamos monitoreando constantemente. Hay que darle clic en la sección de grupo que aparece en la columna de la izquierda o en la superior si están en la parte de celular. Contestan las preguntas, es importante contestar las preguntas porque es el filtro para que justamente como este grupo es un grupo cerrado, hay que tener muchísimo cuidado y no podemos permitir que ningún comentario que se haga ahí dentro pues salga, ¿vale? Es para su apoyo y sobre todo para su privacidad, así que aprovechenlo mucho. Pau, de verdad, muchísimas gracias. Igual, de verdad, qué maravilla. Abrazos y besos a todos de esos bloques. Gracias a todo el equipo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de